dentro de los estados de Markov, los pacientes no pueden pertenecer a dos estados a la vez, ¿sí? Entonces, por eso son mutuamente excluyentes. Entonces, de acuerdo a Markov, vamos a clasificar, vamos a empezar a hablar de estados absorbedores, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que una vez cuando los pacientes llegan a este punto, no hay forma de regresar, ¿sí? Y hay estados denominados como no absorbedores, que en este caso, prácticamente el paciente puede entrar y salir de ellos. ¿Cuál sería un ejemplo de un estado absorbedor? Para no hacerlos pensar demasiado a las 7:15 de la mañana de un miércoles, después de un puente. Un estado absorbedor, básicamente, sería un estado de muerte, ¿no? Si quien regresa de la muerte, estamos hablando de zombies, prácticamente, ¿sí? Entonces, hasta el momento, los pacientes no son zombies, a menos de que sean insectos y estén infectados por un hongo. Sí, el del videojuego. Entonces, en un estado no absorbedor, prácticamente podemos decir que el estado de salud y el estado de enfermedad, a grosso modo. ¿Por qué? Tanto como ustedes, los pacientes pueden entrar o salir de estos dos estados, ¿sí? El paciente puede estar sano, no hay ningún problema, y de repente enferma, ¿sí? Se desarrollan todos los procesos que se deben de dar y vuelve a recuperarse, y así sucesivamente. Entonces, básicamente lo que va a presentar aquí Markov son los acontecimientos que nos van a permitir ¿cómo se dice? Poner de manifiesto todos estos elementos. Por ejemplo, aquí, sano, prácticamente puede pasar de sano a enfermo y de enfermo a recuperado. Y en recuperado, pues podemos decir que vuelve al estado de sano. En el caso de, por ejemplo, es una enfermedad compleja, complicada, entonces el estado de muerte y realmente pues del estado de muerte no hay vuelta atrás. Entonces, todos estos elementos, estas líneas que siguen los estados, pues estamos hablando que son los ciclos de Markov y vamos a analizar cuál es la probabilidad que se genera para cada uno de estos ciclos. ¿Sí? Entonces, podremos decir que el análisis de Markov nos plantea un análisis longitudinal donde empezamos desde un punto determinado, un estado determinado en particular, y vamos hacia el frente al desarrollar otro estado, el estado de salud, el estado de enfermedad. La intención de establecer los análisis de Markov son técnicas prácticamente descriptivas. Nos habla de informaciones probabilísticas, nos habla de las probabilidades que existe de pasar de un estado a otro, no analiza las consecuencias que hay de pasar de un estado, digamos, como un estado basal a un estado final, pero nos habla de las probabilidades de recuperación, ¿no? Y también de las vertientes que tenemos, es decir, del estado de enfermo a recuperado, recuperación de la salud, a el estado de muerte, que es un estado que finalmente no hay regreso. Entonces, algo también importante del análisis de Markov que no establece una recomendación final o una recomendación determinada. Entonces, aquí vamos a ver que eh, los análisis respecto de Markov, está el cadenas de Markov, que nos habla de las probabilidades de transición que van a permanecer de manera constante en todos los ciclos, y los procesos de Markov, que nos habla de las probabilidades que van a cambiar con el tiempo. Sí, por ejemplo, las tasas de letalidad de alguna enfermedad pueden ir variando dependiendo de la dosis del patógeno o también del estado de la edad respecto al paciente. Por ejemplo, pacientes que se encuentran en los extremos de la vida, en este caso niños y ancianos. Entonces, estos elementos, estas características variables, estas variables van a generar también una probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de que el paciente curse o evolucione a un estado grave, dado que se encuentra en una edad vulnerable o en una etapa vulnerable o tiene una variable que genera gravedad, un estado de gravedad?
En el caso de las cadenas de Markov, pues finalmente nos hablan de esta constancia cuando los pacientes siguen las recomendaciones, en qué punto va a pasar de uno a otro, ¿no? Entonces, para no hacerlos cansados, está bien. eh, un minuto. Vamos a fijar quienes sí siguieron las condiciones, quienes sí tomaron las decisiones hasta este momento. Listo, ya podemos ver. Sí, bien por los que siguieron las indicaciones. Ya te la aprende. Entonces, las condiciones de Markov nos habla de todo esto que tiene que ver, está justificado cuando se trata de eventos repetitivos, irreversibles o de larga duración. Si permiten transiciones entre estados que ya están establecidos, cuál es la duración de cada uno de los ciclos, eh, qué es lo que va a permanecer de manera constante, qué características va a tener el paciente, si un paciente puede pasar de manera transitoria entre un ciclo y otro, y si todos los pacientes van a estar sometidos a las mismas probabilidades de transición, ¿no? Prácticamente este análisis que hace, que nos menciona Markov, nos habla más sobre cómo evolucionan los procesos de las enfermedades, ¿no? También nos habla de cómo vamos a considerar estos elementos que pueden eh, impactar las variables que tenemos que considerar para las transiciones de los pacientes en los diferentes estados de salud o los distintos estadios de la enfermedad. Hay que recordar que hay enfermedades que pueden tener incluso un desenlace de recuperación sin mayor intervención, pero hay otras enfermedades que conforme, si no llevan a cabo un proceso de tratamiento, van evolucionando, van transicionando en el estado de gravedad y no nada más esto, el impacto que van a tener es precisamente en el hecho de que eh, el paciente va a tener ciertas características, ciertos rasgos y ciertos estados de vulnerabilidad según sea el caso. ¿Sí? Ahora, es importante que consideremos que para hacer este tipo de análisis, definamos el estado de salud. ¿Cuáles son las transiciones que vamos a encontrar en cada uno de los estados que presentan los pacientes? Establecer sobre todo la definición de la duración de cada uno de los ciclos, por ejemplo, en días, en meses, en años o también en un denominado horizonte temporal. Es decir, en este caso, los procesos evolutivos de las enfermedades, ¿cómo es que se van a ir dando? ¿No? Entonces, esto también es importante considerarlo. Hay que identificar las probabilidades que hay respecto a cada uno de los elementos para transicionar, ¿no? ¿Qué es esto específicamente aquí de que estamos hablando? Estamos hablando de el hecho de que el paciente, lo que les decía, que en ocasiones es el estado de gravedad. ¿Cuál es la probabilidad de que el paciente transicione de un estado a otro con base en las variables que está manejando, con base en las variables que se están presentando en el mismo paciente? Entonces, por ejemplo, aquí, cuando se emite un diagnóstico, si me dejan de escuchar, me dicen, cuando el paciente se emite un diagnóstico para el paciente, ¿cuál es la probabilidad de transicionar a un estado más complejo, un estado más grave? ¿Qué variables vamos a considerar? El estado de salud, el estado inmunológico, ¿qué otros elementos podrían ser importantes?
la edad, el sexo biológico, que puede ser que el paciente determinadas enfermedades, pues bueno, tienen un rasgo o una característica que es el hecho de que los pacientes de determinadas condiciones o determinadas características o rasgos, pues van a presentar las manifestaciones más graves de la enfermedad, ¿no? Por ejemplo, cáncer cervicouterino, hay debido a una infección por VPH, pues ¿quiénes lo van a presentar? Las mujeres, obviamente, ¿no? Entonces, que en ocasiones este cáncer o antes se denominaba mucho, ¿no? Es que las personas que tienen VPH van a desarrollar cáncer y anteriormente decían, es que en realidad pues son las mujeres las que desarrollan cáncer. Hoy en día pues sabemos que esta parte respecto a cáncer ya no nada más el desarrollo de cáncer por VPH, ya no nada más atañe a las mujeres, porque nada más antes estaba relacionado a un tipo a un solo tipo de manifestación de cáncer, ¿no? Entonces, ahora, las tasas de incidencia de cáncer de garganta se han ido aumentando, ¿no? Entonces, eso es también una consecuencia biológica. Ahora hay que determinar también la asignación de utilidades, costos, en qué etapas, por ejemplo, esto puede ser costo-beneficio. ¿En qué etapas es más conveniente también intervenir? Obviamente, ¿qué es mejor? Invertir en los procesos de prevención o invertir en los procesos de recuperación, porque también estos son elementos que van a impactar también en los indicadores económicos, pero también en las características de recuperación del paciente. Entonces, aquí, de una vez que nosotros asignamos cada uno de estos elementos, hay que establecer el modelo, hay que hacer un análisis de sensibilidad sobre todo y más que nada, empezar a hacer una comparación, ¿no? Respecto a las utilidades, pues estos se van a describir como el valor que una persona le va a asignar a un estado determinado de salud. Esta prácticamente va a ser a través es muy subjetivo, ¿no? La parte de utilidades, porque eh, aquí, pues bueno, esto va a depender también de la proyección que cada uno tenga con base a la formación y la experiencia. Entonces, aquí por eso, como es un elemento muy subjetivo, es importante establecer técnicas que nos permitan establecer como los datos que sean más válidos, ¿no? Para poder establecer los elementos estos fantásticos que en ocasiones se establecen. Por ejemplo, la recuperación de un paciente a partir de un diagnóstico de un adenocarcinoma indiferenciado, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir? Bueno, es que el paciente entre más joven sea y tenga un diagnóstico de un adenocarcinoma indiferenciado, a nivel intestinal, la probabilidad de recuperación, pues, es que está joven. Entonces, no, sí, sí, tiene las máximas probabilidades de supervivencia, ¿no? Entonces, aquí, pues, es una parte muy subjetiva y nada pegado a la realidad. Sino en realidad, aquí, ¿qué debemos de considerar? Bueno, vamos a considerar los datos obtenidos a partir de este elemento como es la característica del adenocarcinoma. ¿Qué características tiene? ¿Qué consecuencias puede tener si se elimina? ¿Cuál es el mejor proceso de eliminación? ¿Quirúrgicamente? A través de quimioterapia, si es quirúrgicamente, pues bueno, ¿cuál es la tasa de éxito que existe? ¿Cuáles son los datos que están disponibles de este elemento, ¿no? Entonces, con base en todos los datos, hay que establecer una técnica que nos permita investigar y determinar todos estos elementos. Ahora, ¿por qué? Porque finalmente todas las personas van a valorar de manera distinta cada uno de estos elementos y los vamos a hacer con base a las necesidades de cada uno. Entonces, en la parte médica también se hace esta valoración. Ahora, respecto al estímulo, aquí el médico, ustedes lo que van a hacer es pedirles a los pacientes que si se encuentran en un estado de salud específico,
va a evaluar las respuestas a partir van a evaluar las respuestas a partir de esta información, ¿no? Entonces, esto lo que va a permitir, cuando ustedes hacen una entrevista, hacen este proceso, ¿sí? De manera no tan directa, pero sí lo que empiezan a hacer en la parte de la entrevista es empezar a preguntar al paciente desde cuándo comenzó a sentirse así, cuál es la diferencia que ha notado entre un estado y otro, por ejemplo, cuando hay síntomas que pueden ser no específicos o que no les causan duda respecto a cómo se están manifestando, modifican sus preguntas, así de cómo se ha sentido en los últimos días, eh, una vez que está tomando el tratamiento, cómo se ha sentido después de que tomó el tratamiento, ¿no? Y ustedes evalúan la efectividad del tratamiento también de esta manera. Entonces, esto ya lo están haciendo ustedes. La interpretación y la integración de la información, pues bueno, en este caso, la parte de la investigación, que generalmente nos interesa más evaluar las utilidades y conocer qué tanto el fármaco en cuestión está funcionando. Sin embargo, también no nada más es una situación aislada para los investigadores, sino también en la parte médica es la efectividad del fármaco para tratar la enfermedad con la que viene el paciente. Entonces, propiamente aquí podemos decir, se menciona más que esta parte es más para una investigación porque es el proceso de determinación de la efectividad del fármaco en sí sobre la enfermedad y no sobre el paciente. Pero sí nos da un panorama, ¿no? De el fármaco, el tratamiento está funcionando, es mejor, es peor, ¿no? La parte de juicio, pues bueno, aquí la comparación, ¿no? Incluso también ayer estaba en una clase donde hablaban de farmacovigilancia, entonces mencionaban que los pacientes, es importante que los pacientes se conozcan a bien cuáles son los signos, cuáles son los síntomas que están teniendo para poder determinar sus estados, el estado evolutivo y establecer muy bien la diferencia de cuándo es la modificación del estado de salud o los síntomas, cuándo surgen y si es por el fármaco o es por alguna otra cosa, ¿no? Entonces también aquí eh, los pacientes deben de ser capaces de comparar, ¿no? La situación en la cual se encuentran en un principio y una vez tomando los tratamientos, cómo es que van evolucionando. La forma de respuesta también aquí van a depender sobre todo de las opciones que tengamos de responder a los tratamientos disponibles. Ahora, el orden en que se van a encontrar esta parte de las preferencias de las personas, aquí se toman dos extremos, que es completamente sano, que le podemos asignar el valor de 1, y el valor de muerte, ¿no? Que es 0, ¿no? O sea, les decía, no hay forma de regresar. Entonces, y a partir de aquí, nosotros podemos establecer diversas formas de evaluación de las utilidades, ¿no? Entonces, estos elementos son los que consideramos y para evaluar las utilidades tomamos en consideración los cuestionarios de calidad de vida, las escalas análogas que son pues, más visuales, por ejemplo, aquí nos mencionan, ¿no? En la imagen, cuestionarios de calidad de vida, puntuación promedio sanos, pues 100 con una utilidad de 1, puntuación promedio de diabetes 70 con una utilidad de 0.7, puntuación promedio de diabetes y ceguera 40 con una utilidad de 0.4, ¿no? Entonces, aquí cada uno va a ir asignando una puntuación determinada para cada uno de los elementos que vamos a considerar. La escala análoga visual, pues bueno, va a ser se marque para esas condiciones, cómo calificaría su salud. Considere que estar sano vale 1 y el peor estado, por ejemplo, fallecer, vale 0, ¿no? Que esto muchas veces incluso nosotros estamos haciendo este tipo de escalas análogas visuales en redes sociales, ¿no? Cuando les hacen las preguntas, sobre todo, ¿te consideras más del ¿cómo es? Persona que prefiere la playa o prefiere los paisajes o los ambientes fríos, o team calor, team frío ahorita, ¿no? Entonces, esa es una escala analógica visual. Entonces, vean cómo hay
ya están involucrando todos estos elementos. No únicamente es la aplicación, el campo de aplicación. En el parte de los cuestionarios de la calidad de vida, pues, aquí partimos de las puntuaciones. O también podemos utilizar técnicas econométricas, ¿no? Entonces, que básicamente pues, se genera una pregunta y a partir de ahí generamos una apuesta estándar y también una negociación respecto a tiempo. ¿A qué me refiero? Que cuando se lee la pregunta, el paciente se le pide si estaría dispuesto a someterse a un tratamiento con tal de librarse de esa condición, o si involucramos el factor tiempo, pues bueno, ahí como dice, ¿no? Se le pide que imagine que vivirá exactamente 10 años más en la situación que se encuentra, pero que esta situación se puede modificar sin, si ofrece una parte de su sobrevida, que básicamente es si este estado en el cual se encuentra, esta lesión o esta situación en la cual está, se puede modificar si tomamos o realizamos este procedimiento, pero la consecuencia de este procedimiento sería acortar su tiempo de vida, ¿no? Entonces, ahí ya el paciente tendría que ponderar, ¿no? O sea, mejorar o estar en un estado completo por encima del tiempo de vida, ¿no? Que finalmente son elementos en los que ustedes se van a ir enfrentando con el paso del tiempo, ¿no? Respecto a un ajuste del tiempo, aquí son básicamente, analizamos cuando suceden las consecuencias graves de una enfermedad a una persona joven en edad productiva, es aún más grave que cuando ocurre en la edad avanzada. ¿De qué va esto, no? Por ejemplo, eh, los años de sobrevida, mm, va a sonar medio crudo, pero valen más en personas jóvenes que en personas adultas, las mayores, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? En los años de sobrevida, ya en términos un tanto más, pues sí, más crudos, consideramos que los años de sobrevida tienen que ver también con la parte de producción, ¿no? Con la parte de generación de recursos, con la parte de economía activa, ¿no? Entonces, no es siempre es más lamentable la muerte de alguien joven que de alguien mayor, porque finalmente se toma en consideración que alguien mayor pues ya realizó su transición, ¿no? Ya caminó por este sendero y pues bueno, más adelante se va imposibilitado conforme pasa el tiempo de realizar ciertas actividades que la persona joven no. ¿Sí? Entonces, aquí se debe de considerar la aplicación de tasas de descuento para eventos que van a ocurrir sobre todo en el futuro. Es decir, se va disminuyendo un 5% por cada año agregado, tiempo de sobrevida. Entonces, por eso en el análisis de sensibilidad hay que analizar unas variaciones que pueden ver sobre todo entre 3 y 7%, ¿no? Entonces, finalmente, hacer específicamente este cálculo no es un efecto respecto a la inflación de costos futuros, sino que tomamos en consideración la parte de la inversión de los recursos, ¿sí? ¿Qué tantos recursos vamos a invertir más en personas adultas mayores respecto a jóvenes, ¿no? La parte de respuesta, la probabilidad de mejor respuesta son en personas jóvenes, pero en adultos mayores, pues se involucran otras variables que eh, sí detienen mucho o impactan mucho en la parte del consumo de recursos, ¿no? Porque no nada más analizamos una enfermedad, sino todo en su conjunto. Entonces, básicamente, estos son ustedes. ¿Sí? Ahora sí, préndanme sus cámaras, ya que estamos casi a punto de terminar la materia. Algo importante, pequeños y futuros médicositos, ¿sí? Cuando ustedes toman en consideración todos estos elementos de los análisis de decisiones, aquí sí o sí, van a utilizarlos ustedes. Yo sé, más bien, ustedes ya sé que ustedes lo utilizan, ¿no? Ven la parte de conveniencia, ven la parte de análisis.
Lo hacen aunque ustedes incluso ni siquiera se den cuenta. Incluso para decirle que sí o no al pelafustán, pelafustana, pelafustane en turno, hacen un esquema de análisis, ¿sí? Si les conviene, si no les conviene, si es... y no estamos hablando de que si es el ex, la ex o lo que sea ex en turno, ¿no? Eh, me han robado. Creo que mi perro me robó la crema de mi café. Entonces, eh, sí, ¿de qué va todo esto? Las técnicas de análisis que ahorita, por ejemplo, podríamos decirlos, son aplicados en el área médica, son técnicas de análisis de decisiones que ustedes ya lo hacen, que ustedes ya lo valoran, solamente que lo han estado haciendo en otros rubros, ¿sí? Aquí ya nada más le ponemos nombre y apellido, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, estos árboles de decisiones, sobre todo, va a permitir que ustedes tengan un panorama de cuál es el estado evolutivo de los pacientes respecto a las enfermedades. E incluso yo me atrevería a decir que este árbol de decisiones que tomamos en consideración lo van reforzando conforme la experiencia. Es decir, si ustedes, por ejemplo, planean eh, mantenerse como médicos generales, pues se ven más forzados a establecer los procesos evolutivos de las enfermedades de los pacientes. ¿De qué manera? Si el paciente llega con determinada enfermedad y es necesario en determinado punto hacer la transferencia hacia un especialista, pedir la referencia, contrarreferencia y todo demás, ¿no? Ya el proceso administrativo ya le da ciertos nombres, pero si lo dejamos así de en qué punto, hasta qué punto pueden llegar en la parte de general, ¿no? Entonces, establecen su punto final, el punto final de ustedes, y a partir de ahí, el paciente necesita, se establece un nodo, el paciente se necesita seguir hacia otro nivel. Puede ser de acuerdo a los criterios que ustedes establezcan. Puede ser, necesitamos un oncólogo, un gastroenterólogo, un urólogo o un urólogo, ginecólogo, proctólogo, lo que sea, ¿no? Nefrólogo o el internista, ¿no? Entonces, ustedes establecen, por ejemplo, esta línea y a partir de qué punto, ahora sí, es importante que el paciente pase al siguiente nivel, ¿no? Entonces, aquí básicamente hablamos de cuantificaciones, ¿sí? Entonces, ya le damos una cuantificación a cada uno de los elementos, las consecuencias de las evoluciones de las enfermedades de los pacientes, también les vamos asignando ciertos valores, ciertos rasgos, porque muchas veces es más fácil medirlo cuantitativamente que establecerlo cualitativamente, porque cualitativamente muchas veces nos vamos con la parte de, pues ahora sí, el resto de las decisiones que ustedes toman, ¿no? ¿Qué es lo que dice su corazón? Si le dicen que sí o si le dicen que no, ¿no? Que básicamente es más allá del rasgo de la intuición, pues bueno, los datos crudos, los datos duros me dicen que si el paciente no se toma este medicamento, el proceso natural de la evolución de la enfermedad va a ser que evolucione a un daño renal, que evolucione a un daño hepático. Y si evoluciona a un daño renal, quiere decir que el paciente, aparte de tener esta enfermedad de base, va a desarrollar una enfermedad renal crónica, ¿no? Va a desarrollar un daño hepático y el resto del tiempo, que es lo que va, que es lo que va a suceder, pues bueno, el desenlace va a ser inevitable. Ahora, ¿qué tanto tiempo podemos retrasar ese desenlace? ¿Qué tanto tiempo se puede establecer que el paciente evolucione de esta forma, ¿no? De esta manera. Entonces, estos árboles de decisiones, la importancia que tienen es que eh, cuando hay modelos que llegan a ser complejos y realmente pues sí, muchas veces analizamos la parte de la intuición, pero más que intuición, es la parte de la experiencia la que tiene más fortaleza, ¿no? Con base en lo que ustedes han manejado, con base en lo que ustedes han conocido. Por ejemplo, definitivamente estoy más que seguro que ustedes ahorita
pueden establecer diagnósticos muchísimo más rápidos de lo que estaban haciendo hace unos 4 meses, 5 meses, ¿no? Entonces ya observan, ya son más observadores en otros elementos. Puede ser que sea un poquito idealista, pero no lo creo, porque finalmente la vida en el hospital los ha obligado de una u otra manera a desarrollar estas habilidades, porque finalmente tiende a ser así. Les decía, ¿no? En otras ocasiones, yo considero que los estudiantes de medicina profesionalmente son más maduros, profesionalmente, profesional, no estoy hablando de sus cuestiones personales, ¿sí? Porque, no, esto es otra cosa. Este, ya en sus decisiones, ustedes mismos lo dijeron, sus decisiones personales son otras cosas, pero cuando involucra pacientes, sus perspectivas son completamente diferentes y han ido evolucionando de forma diferente, ¿no? Entonces, sí, aquí deben de considerar todos estos elementos. Eh, Al final, por ejemplo, ustedes en su decisión, la decisión que ustedes tomen, y el curso de acción tiene que ver con la parte de responsabilidad, ¿no? ¿Cuál es su responsabilidad profesional? Les decía en ocasiones, si ustedes eligieron medicina para decir, es que voy a salvar la vida de las personas, eligieron la carrera equivocada, definitivamente, sí. ¿Por qué? Porque los médicos lo que menos hacen es salvar la vida de las personas. Sí, pueden ayudar en la parte de recuperación y ayudan mucho, que establecen los medios, los mecanismos, cómo. Hablamos de medios y mecanismos, pero puede ser sonar muy técnico, ¿no? Los tratamientos analizan cuál es el mejor tratamiento para este paciente, dadas las condiciones que tiene, dadas las características. Hablamos de variables, pero ya traducido en el ambiente médico en el que ustedes están, en realidad, ¿de qué estamos hablando? La edad del paciente, la tensión arterial que presenta, los datos de laboratorio que presenta, el estilo de vida del paciente, todo eso son variables. Todo eso es la parte técnica de la variabilidad que va a impactar en el paciente, que no nada más va a impactar en el paciente, que va a impactar en la respuesta que va a tener el paciente al tratamiento. ¿Sí? Entonces, algo que sí es cierto, desde su parte profesional, asignan tratamientos, asumen responsabilidades inherentes, porque estas van de la mano en la toma de decisiones, porque esto, por ejemplo, esto sí, ustedes deben de estar muy conscientes. Al asignar un tratamiento, asumen una responsabilidad, ¿sí? Entonces, ya que ustedes establecen un tratamiento, ahora sí, su responsabilidad termina en la asignación del tratamiento. De ahí en fuera, ¿qué es lo que sucede? Entra la responsabilidad del paciente. ¿De qué va? El apego al tratamiento, que el paciente siga las indicaciones, ¿sí? Entonces, por favor, ahora sí, mis medicositos, tengan cuidado ahí. Su responsabilidad es atender al paciente, asignar un tratamiento con base en todas las variables que él ya tiene. Punto. Si el paciente no toma los medicamentos, no hace caso a las indicaciones, no sigue las recomendaciones, obviamente el curso de evolución de la decisión del paciente, pues, ¿cuál va a ser? En un empeoramiento del estado de salud, ¿no? Entonces, eh, ahora sí, a partir de ahí, ¿cuál es el papel de ustedes? Bueno, pues, pintarle el panorama. Si usted no sigue este tratamiento en un periodo estimado de 6 meses, de 3 meses, lo que va a encontrar es que va a haber una modificación, va a haber una alteración, la enfermedad va a evolucionar de manera natural, ¿no? Entonces, claro que muchos ya no dicen la enfermedad. Su condición de estado en este momento, pues va a generar que usted evolucione o empeore, ¿no? O evolucione de esta manera desfavorable, ¿no? Lo que muchas veces analizamos. Los pacientes, por ejemplo, los pacientes que tienen diabetes, en realidad con el paso del tiempo, que es de los órganos que empiezan a perder, invariablemente es el riñón, ¿sí? Empiezan a perder función renal. Aún sea el paciente con el mejor apego al tratamiento, la función renal se ve desmejorando, ¿sí? Entonces, ¿qué tanto tiempo va a pasar si el paciente es un paciente, voy a usar la expresión, aunque ya en estos tiempos ya no es correcto,
decía uno de mis maestros, paciente diabético desobediente, ¿no? ¿Qué tan desobediente es el paciente? ¿Qué tan obediente es el mismo, ¿no? Si es muy obediente, pues bueno, el tiempo aproximado de vida de un riñón anteriormente eran 15 años. Hoy en día no sé si ya se amplió el tiempo de vida, siempre y cuando el paciente tenga un apego a tratamiento. Pero un paciente, el paciente diabético desobediente, pues incluso daña su riñón en un periodo muchísimo más corto, 5 años, 3 años incluso, ¿no? Entonces, ¿de qué va a depender este tiempo? De 3 a 15 años. ¿Por qué hay esta variabilidad tan grande? Porque el fármaco o la evolución de la enfermedad va a desembocar en un daño a nivel renal, pero el apego al tratamiento lo retrasa. El desapego al tratamiento lo que va a hacer es acelerar este proceso de daño. Entonces, todos estos elementos son los que tomamos en consideración y después del proceso, ustedes quedan así, ¿sí? Después de haber pasado por ese mar de decisiones, después de haber pasado por todas las penurias, yo creo que con cada paciente terminan así. ¿Sí? Ya con el paso del tiempo van a desarrollar sus propias habilidades y sus propias características, van a empezar a discernir. Este paciente como es muy obediente, pues entonces sí quedan así, pero el paciente como es muy desobediente, pues nada más se quedan así, ¿no? Entonces, vean cómo al final todos estos procesos del pensamiento que hemos abordado, en realidad ya los hacen, ¿no? Y ahorita los han estado reforzando. Entonces, sus observaciones pueden ser más objetivas. Bueno, no pueden ser, son más objetivas. Ya no se van, ¿qué le mando al paciente? No, así de, necesito saber su estado celular, su estado bioquímico y, bueno, pues, sospecho yo por las condiciones que tiene el paciente una probable diabetes. Entonces, vámonos también con un examen general de orina. Entonces, o los rasgos del paciente, mira, pues, tienen estas características y se determina el paciente está cursando con una infección grave o con una infección compleja, ¿no? Entonces, aquí se apoyan de las otras áreas, sobre todo del laboratorio. ¿Ustedes hicieron rotación en el laboratorio de casualidad? ¿No hicieron rotación de laboratorio? ¿Hay laboratorio en ese hospital? Es pequeñito, ¿no? Seguramente. Es como muy chiquito. Hubiera sido buena idea que rotaran al menos en el laboratorio para que ustedes pudieran tener esa perspectiva. Sí aprendieran a sacar sangre, ¿no? No, de hecho técnicamente sí. En este momento debimos rotar en laboratorio, pero hubo un problema con nuestro laboratorio y nos tocó totalmente en línea la clase. Eso no me ayuda. Bueno, un problema uno en el laboratorio, me suena chido. Y pues bueno, ¿dudas, comentarios respecto a su análisis de decisiones? ¿No? Claro, les digo, ustedes ya están en otro nivel de pensamiento, ya, sí. Nada más no les cuestionemos sus decisiones personales, porque ahí sí crashean. ¿Identificaron sus patrones familiares? ¿Ya? ¿Y qué encontraron? Así de, sí, cierto, sí somos así. Bueno, último tema de la materia, las guías de práctica clínica. ¿Qué sucede con las guías de práctica clínica? Bueno, las guías de práctica clínica básicamente son, tal cual está aquí, recomendaciones desarrolladas de forma sistemática sobre la atención, diagnóstico y tratamiento apropiado de determinadas enfermedades y o condiciones de salud en la población.
Básicamente, las guías de práctica clínica es una compilación de toda la evidencia que existe y que podemos extrapolar a los pacientes. Hay aquí pequeños detalles respecto a las guías de práctica clínica, porque resulta que las guías de práctica clínica tienen que ser revisadas, evaluadas y analizadas. El pequeño gran problema es que algunas de estas tienen mucho tiempo de rezago. Entonces, hay situaciones que ya se modificaron, hay situaciones que ya han cambiado y el establecer una actualización llega a ser incluso pues hasta compleja, ¿no? Ustedes mismos se han dado cuenta. Eh, Ahora, también depende del acceso ustedes en su parte médica y también en la parte personal, el acceso que tengan a nuevas guías. Sí, por ejemplo, muchas veces nos vamos a la parte europea, ¿no? Es que la guía europea o el método europeo para diagnóstico de estos estableció, sí, son muy buen antecedentes, sí, sí, son muy buen antecedente. Sin embargo, también hay ciertos pequeños, grandes, enormes detalles. ¿Por qué? Porque hay que ajustar estos elementos a nuestra población, porque pueden decir, bueno, pues es que de acuerdo a respecto a la resistencia microbiana, ¿no? De acuerdo al EARSnet de la Unión Europea, menciona que los casos de resistencia antimicrobiana rondan entre el 12 y 13%, lo cual es un dato alarmante por determinadas condiciones, ¿no? Entonces decimos, no, pues sí, la resistencia antimicrobiana, sí está ruda, ¿no? 12, 13%, ¿no? Y la Unión Europea se para de uñas en el techo porque hay Escherichia coli en el agua, ¿no? Latinoamérica, ¿sí? La multiresistencia ronda entre el 20 y el 50%. Así, ¿sí? Entonces, del 20 al 50% contra el 13-15% que ya se están desgarrando las vestiduras los europeos, decían, no manches. Entonces, obviamente, los métodos que están aplicando ellos no los podríamos aplicar al 100% nosotros. Entonces, ok, de estos elementos que sí podemos aplicar. Bueno, el sistema de vigilancia que tienen en Europa es buenísimo porque permite el seguimiento de los pacientes. Perfecto, hay que implementarlo. ¿Se puede implementar en la población? Sí, porque tenemos datos, tenemos registros, tenemos los expedientes electrónicos, ¿no? El problema es cuando no actualizan el expediente electrónico y todo lo dejan en papel. Entonces, tenemos estos datos, tenemos toda información, podemos implementar, ok, que sí podemos implementar y que definitivamente no es viable implementar porque no hay recursos o hay elementos que van a retrasar la atención al paciente, ¿no? Entonces, tenemos que considerar algunas de estas variables. Ahora, específicamente respecto a la historia de las guías de práctica clínica, en 1990, el Clinical Practice Guidelines Direction for a New Program establece las recomendaciones desarrolladas de forma sistemática para ayudar a los profesionales y pacientes a tomar decisiones sobre la atención sanitaria más apropiada y seleccionar opciones diagnósticas, terapéuticas adecuadas al momento de abordar un problema o condición de salud en específico. Sí, que básicamente nos está hablando ya que desde 1990 se establecen estas guías y su función, pues prácticamente la orientación, ¿no? Sobre todo en enfermedades que son poco usuales, por ejemplo, monkeypox. En México no somos un país endémico de monkeypox. Entonces, ¿qué país es endémico con monkeypox? ¿Cómo establecen su diagnóstico? ¿Cómo puedo establecer yo la diferencia entre monkeypox y varicela? ¿Sí? ¿Qué tengo en mi población? En mi población es un molito, tiene de todo. ¿Y qué es un molito? Es una mezcla de chiles propiamente, que prácticamente, si lo aplicamos aquí, es una mezcla de todo. ¿Qué tengo aquí en mi población? Sarampión y varicela. Rubiola, que son como las que más o menos se parecen, ¿no? Que yo creo que la varicela no entraría aquí, le veo más parecido o más fácil confusión en rubiola y sarampión. Pero bueno, algunos incluyen varicela, ¿no? Entonces, ok, tengo tres enfermedades con manifestaciones clínicas relativamente similares. Entonces, la más similar de ellas, varicela. Entonces, ok, ¿cómo establezco el diagnóstico de viruela símica o que realmente ya por consenso se llama mpox? Ya por cuestiones
sensibilidad. Digo, cuestiones de nombramiento y de ética, ya no se le dice viruela símica, ahora se dice monkeypox. Suena un poquito, en inglés suena como con más caché, ¿no? Y suena menos señalativo, según me comenta. ¿Ustedes saben por qué ya no existe dentro de los cuadros de obesidad mórbida? Creo que era porque justamente algunos pacientes referían que se sentían atacados y que justamente les afectaba en la parte de la recuperación, creo. ¿Cómo me explicaron eso? Sí. Básicamente es porque mexicanos al fin y al cabo. Este, Se empezó a utilizar el término mórbido como un elemento despectivo, ¿no? Entonces, por eso ahora ya no se le puede decir paciente diabético. Ahora, ¿cómo se le debe decir? Y esto a ustedes ya les toca manejarlo, Un paciente con resistencia a la insulina. o Con diabetes. literalmente paciente con diabetes, ¿sí? En un juego de palabras una vez dijeron, pues ahora hay que decirles boñuelos para que no se sientan tan... Entonces, entonces, estas características, de hecho, o estas situaciones, desembocaron prácticamente por el hecho de el mal uso de la terminología, que yo sinceramente me la paso divertido con ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ah, les voy a presumir una galleta que me regalaron. Me la regalaron el sábado, en un evento de ciencia con niños en Tasco Guerrero. Entonces, ahora caigo en cuenta que soy un estudiante desobediente. Entonces, como estudiante. Esta parte, yo sé que van a decir, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la parte de guías de práctica clínica? Precisamente las guías de práctica clínica se supone que por eso deben de ser actualizadas, ¿no? ¿Por qué? Porque no nada más actualizan la parte de datos duros, ¿sí? Datos de laboratorio, características, rasgos para diagnosticar la enfermedad. También están actualizadas en las terminologías, ¿sí? ¿Cuándo vamos a definir un caso? ¿Cuándo vamos a definir un caso grave? ¿Cuándo vamos a definir que el paciente tiene determinada condición? Entonces, todos estos elementos son los que tomamos en consideración para establecer la... Estoy solo en casa y veo zombies. Ya me vinieron a visitar. Entonces, ya estoy acostumbrado. Entonces, esta parte de las guías de práctica clínica tiene su valor ahí, ¿sí? Tiene un reforzamiento en este sentido. Entonces, por ahí del 2011, el Clinical Practice Guidelines We Can Trust establece que son documentos informativos que incluyen recomendaciones para optimizar la atención a los pacientes, informadas por una revisión sistemática de la evidencia, una evaluación de beneficios, riesgos y de las diferentes alternativas que puede haber en el manejo de los pacientes, ¿no? O sea, básicamente lo mismo que la de 1990, solamente que establecen ahora sí ya las revisiones sistemáticas y metaanálisis como eje fundamental. Entonces, ¿qué es lo que determina que necesitemos una guía de práctica clínica? En primer lugar, la incertidumbre. Sí, por ejemplo, no, ustedes en 2009 ni en planes estaban, ¿verdad? No, ya andábamos Ya estábamos en roteando. este plano, doctor, ya estábamos en el Ya. kinder, ya estábamos viendo novelas. Ya. Bueno. Sí, 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 sí. Es que son como de 2005 por ahí, 2000, entre 2000 y 2005. No, en la edad casi de mi sobrino.
uno de mis sobrinos, excepto del mayor, el mayor ya tiene 26, va a cumplir 26. No, pues sí. En esta parte de incertidumbre, por ejemplo, un ejemplo de la necesidad de establecer una guía de práctica clínica es en 2000, ¿qué fue? En 2009, H1N1, no recuerdo, creo que sí fue en 2009. Este, ¿Cómo definíamos la enfermedad por influenza H1N1? Sí, entonces se necesitaba establecer una definición operacional de la enfermedad. Entonces, ¿a qué le vamos a llamar influenza H1N1? Bueno, pues en primer lugar a la parte del laboratorio, ajá, pero ahí ya tenemos un reforzamiento en la parte del diagnóstico. Pero clínicamente, ¿cómo vamos a poder determinar las características? Entonces, ahí es importante establecer esta diferencia. Hermoso. Eh, COVID, ¿no? ¿En qué momento, por ejemplo, yo mantengo la teoría conspirativa de que SARS-CoV-2 en México estaba desde noviembre? ¿Por qué? Porque de noviembre a diciembre hubo muchos casos determinados como neumonía típica y prácticamente era neumonía atípica para llevar, ¿sí? En todos lados. Incluso, ¿quién me contó? No me acuerdo quién me contó, pero apenas me contaron. Que incluso en la parte forense, y en la parte clínica para entregar el cuerpo de los pacientes, eh, instaban a los familiares, si usted dice que el paciente falleció por una neumonía típica, le entregamos más rápido el cuerpo. Entonces es así como ¿de qué? ¿Qué Pues quiere de hecho decir no esto? salían con el nombre de COVID como tal. Bueno, yo tuve varios familiares que fallecieron por COVID y en ninguno apareció en su acta de defunción como COVID. Todos eran de neumonía típica o algo así, algo similar. De hecho, un detalle ahí, qué bueno que me lo mencionó, un detalle importante. En las actas de defunción no aparece en realidad el origen de por qué el paciente fallece, sino que aparece paro cardiorrespiratorio, neumonía típica, no me acuerdo qué otras condiciones, pero nunca mencionan, por ejemplo, diabetes, ¿sí? Porque, ¿qué es lo que llevó a que el paciente tuviera esta condición? La enfermedad de base, diabetes. ¿Qué es lo que el paciente llevó a que tuviera un paro cardiorrespiratorio, una septicemia? ¿Sí? Una septicemia por este microorganismo o por esta infección o por este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, ese también es un problema que existe y los microbiólogos que conozco se desgarran las vestiduras porque no le dan, no permiten un análisis real de las enfermedades, ¿no? Entonces, pero finalmente esta parte de la incertidumbre en la práctica clínica tiene un impacto ahí. Hay veces también las guías de práctica clínica buscan homologar o homogenizar las formas de tratar a los pacientes, ¿no? Sucedió con COVID, el ejemplo más tangible es COVID, ¿no? Unos daban un cóctel de antibióticos impresionante, que si teníamos un análisis, una estimación de que para el 2050 ya no íbamos a tener antibióticos, ese análisis se redujo a 2035. Sí, y estamos en 2025. Eso quiere decir que estamos a 10 años de ya tener encima la multiresistencia como una de las primeras causas de muerte, ¿no? Entonces, aquí, esta variabilidad que existe en los tratamientos, pues bueno, en la forma de que los pacientes se les asignen los fármacos para mejorar, pues también aquí la intención de la guía de práctica clínica es homogenizar eso. No nada más esto, sino que también sean utilizados de manera correcta. De nuevo, aquí el ejemplo más tangible es la multiresistencia. No hay que automedicarse con los antibióticos. Sí, sí. No, no lo hagan. ¿Por qué?
Porque puede ser que el paciente, o puede ser que ustedes tengan una infección por un virus y se están tragando un antibiótico que no les va a hacer nada. Así, ¿sí? Y el fregado bicho bacteria que según ustedes les está generando la infección, ni siquiera existe. Sí, es como, se va a ver muy personal. Mejor no uso esta comparación. Este, sí, entonces, literalmente, no existe la bacteria que les está haciendo un daño en la garganta, un daño sistémico, pero a fuerzas quieren un antibiótico. ¿No? Entonces, así como así, esa bacteria solamente existe en su mente. Eh, la optimización de recursos, la buena utilización de los recursos, ¿no? Entonces también todo esto va de la mano. En México, yo podría decir que en América Latina prácticamente tenemos el problema de los antibióticos puedes ir a la farmacia y ni siquiera necesitas la receta, sino que ya dices, necesito amoxicilina de tantos miligramos, ciprofloxacino. Lugares que dicen, no, pues sí, pero es que necesito la receta. Si te doy los datos del médico, ¿funciona? Sí. Ah, perfecto. Se llama fulano de tal y su cédula profesional es esta. ¿Sí? Así de fácil. O sea, ni siquiera, ¿por qué? Porque nada más necesitan el registro. Supuestamente, la intención de esto es establecer, eh, bueno, aquí hay una teoría conspirativa también. Supuestamente, la intención de mantener un registro de quienes recetaban los antibióticos obedece a dos fines. El fin principal es evitar o determinar cuando los médicos están recetando los antibióticos y quién está recetando mucho antibiótico. La teoría conspirativa, la parte de fiscalización, está ejerciendo la medicina privada y no está reportando su dinero al SAT. Eso me lo dijo un economista. Me dijo, ¿te has puesto a analizar esa parte? Y yo, no, digo, porque no soy médico, no receto. Yo nada más llego y me da Le digo, yo sí voy con receta. Y dice, no, pues en realidad también funciona para fiscalizar a los médicos privados. Entonces me quedé día 6. ¿No? Eh, establecer en las guías de práctica clínica también se busca establecer los estándares de calidad, la buena praxis clínica, determinar si existe también, cuando existe un problema de salud importante que pueda generar un brote, una epidemia, ¿no? Entonces, también cuáles son los casos, la determinación de los casos esperados, cuando determinamos cuántos casos esperamos tener de estas enfermedades, dadas las condiciones de la misma, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, también eh, la parte de actualización en los tratamientos, la parte de actualización en los diagnósticos. Por ejemplo, el que más ha sufrido modificaciones en los últimos 10 años, 20 años, es el diagnóstico de diabetes, ¿no? Entonces, está la Asociación Americana de Diabetes, que se han modificado con base en establecido puntos de corte distintos. Entonces, la parte de diagnóstico de diabetes es el que más ha sufrido modificaciones para establecer la enfermedad. Ahora, las razones por las cuales necesitamos estas guías de práctica clínica, pues, en consecuencia, reducir la variabilidad, aumentar, mejorar la calidad y efectividad en el establecimiento de los tratamientos, eh, sobre todo la equidad en la asignación de recursos, ¿sí? La equidad y la justicia en la asignación de los recursos a los pacientes, responder de mejor manera a lo que necesita la población en el ámbito de salud pública, sobre todo también el establecer a través de la guía, ustedes establecen el diagnóstico de los pacientes de mejor manera. Entonces, evitamos una variabilidad que pueda repercutir de manera negativa en el estado de salud de los pacientes. ¿Sí? Entonces, eh, consecuencia, mejorar los resultados de la atención clínica. ¿Sí? La parte de disponibilidad, actualización a nivel profesional,
¿sí? Sobre todo las guías de práctica clínica, siempre y cuando estén actualizadas, desde luego, deben de ofrecer esta parte, ¿no? Actualizar al profesional del área de la salud. Algo también muy cierto, hay médicos, y ustedes lo van a ver, si no es que ya lo vieron o están a punto de vivirlo, hay médicos que tienen, voy a usar esta expresión, porque no me funen, tienen todos los años del mundo encima, ¿no? Y jamás han cambiado, modificado la forma de abordar los tratamientos en determinadas enfermedades. Hay fármacos que ya no existen porque se ha descubierto que tiene efectos adversos, porque se ha determinado que hay mejores tratamientos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Las guías de práctica clínica invitan mucho a la actualización, ¿no? Sobre todo, establecer una priorización en el uso de recursos, ¿sí? Es esa parte, sobre todo el mejor aprovechamiento de los recursos, el no desperdiciarlos, porque finalmente esto va a tener impacto, consecuencias a largo plazo, ¿no? Entonces, para hacer la parte de hacer una guía de práctica clínica, tenemos que considerar los métodos de prevención, métodos de detección, diagnóstico, tratamientos, procesos de rehabilitación cuando sean necesarios y los cuidados del paciente. Entonces, todos estos elementos y características, pues bueno, son considerados para establecer una guía. Sus principios fundamentales, la calidad, lo que hemos venido diciendo, la calidad de la práctica clínica, sobre todo la parte de costo-efectividad también. Una guía de práctica clínica no nada más se va a centrar en el mejor tratamiento para el paciente, sino en el más beneficioso, en la parte de costo-beneficio. ¿Cuál va a ser el más, sí, el que impacte menos en la economía? ¿No? ¿Cuál es el tratamiento que va a estar mejor, mayormente disponible, el que va a generar menores efectos adversos? Porque aquí en ocasiones se mandan fármacos, pero resulta que el efecto adverso con el paso del tiempo va a ser peor, ¿no? El paciente va a cursar con problemas a nivel renal, con problemas a nivel hepático, con problemas a nivel intestinal. Entonces, es un paciente que ya tiene antecedentes de problemas renales, ¿no? Problemas cardíacos. Hay fármacos que generan problemas cardíacos, ¿no? Entonces, o la sinergia entre dos fármacos va a potencializar algún daño o puede ser lo contrario. Entonces, también establecer esta parte de costo-efectividad pues es importante, porque finalmente también la orientación en la toma de decisiones, la orientación en la toma de decisiones, la metodología que se va a desarrollar va a ser de manera transparente y importante, ¿no? La flexibilidad y la adaptabilidad que nos proporcionan las guías en la aplicación. Ahora, es importante, las guías no es así lo vas a hacer, ¿no? Es con base en las características de tu paciente, puedes hacer esto. ¿Sí? Entonces, no es algo que ya esté escrito en piedra y diga que así va a ser y así debe de ser, no es un dogma, ¿sí? Entonces, evitar conductas inapropiadas en la práctica clínica es importante, la disminución de la variabilidad, de nuevo, el nivel asistencial en todos los mecanismos de los niveles de atención, en qué punto, lo que les decía, ¿no? Establecemos un marco de toma de decisiones. ¿Cuál es el punto en el cual yo voy a transferir al paciente a el siguiente nivel? Hasta dónde llega no es mi capacidad, sino hasta dónde llega mi papel en esta parte médica del seguimiento al paciente, ¿no? Entonces, es importante también mejorar la comunicación con el mismo, utilizar todos estos elementos para una educación continua y sobre todo, la calidad en los procesos de atención, ¿no? Ahora, para elegir un problema aquí, del cual va a tratar la guía de práctica clínica, establecer cuál es la prioridad para el servicio, para el servicio de salud, para la institución, que esto ya se hace, ¿no? De manera intrínseca. A nivel, sobre todo, es más aplicado a nivel nacional. ¿Cuál es el problema de salud que se está presentando? ¿Cuáles son las intervenciones o las prácticas clínicas que van a generar un impacto, sobre todo en el costo-beneficio? ¿Cuáles son las condiciones que están impactando en la morbilidad o en la mortalidad de los pacientes que padecen esta enfermedad?
cuáles son las intervenciones más idóneas, cuáles son las intervenciones que me van a asegurar mantener la calidad o aumentar la calidad de la atención, pero no nada más eso, la calidad de vida del paciente, cuáles son los tratamientos, cuáles son los cursos de acción que me van a permitir que la calidad de vida del paciente mejore, reduciendo su morbilidad o reduciendo la mortalidad por padecer esta enfermedad. Sí, entonces, ¿cuál es la enfermedad que tiene actualmente mayor demanda en los servicios médicos, en los servicios clínicos? ¿Cuál es la que tiene mayor variabilidad en el establecimiento de los diagnósticos en la práctica clínica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, los tipos de guías al final, de las cuales existen, hay, creo que sí se sigue viendo la presentación, ¿verdad? Es que aquí me pasó otra pantalla. Sí, doctor, se sigue viendo. Tenemos, ok, bueno. Tenemos las guías basadas en opinión de expertos, que prácticamente no hay una sistematización, no tiene evidencia científica al 100%, sino que tiene nada más los datos de los cuales disponemos, ¿no? Entonces, el problema de estas guías, la parte de sesgos, porque muchas veces es con base en mi opinión, con base en mi experiencia, ¿no? Con base en lo que yo conozco. Entonces, son un buen inicio, pero no es tampoco es lo más idóneo. Las basadas que son en consenso, sobre todo, sí tienen una metodología, sí siguen una técnica establecida, sin embargo, también en la parte de los estudios en los cuales se van a basar, pues sí llega a ser muy sesgado, llega a ser como muy, tienen un sesgo de selección sobre todo. Las que son basadas en las evidencias, pues estas sí lo que van a procurar es englobar muchas cosas, desde la integración de los que van a participar, el expertise que tienen, el proceso estandarizado para la búsqueda y uso de la información, una evaluación crítica de las referencias en las cuales se están tomando, todos estos elementos que nosotros hemos visto, el índice CAPA también se toma en consideración, la significancia clínica también de los resultados. Entonces, todos estos elementos pues van a ser más estrictos. Eh, Este es un cuadro comparativo donde pues, vemos que las guías de opiniones de expertos pues, no son estructuradas, son rápidas, baratas, son informales. Estas son más a nivel institucional, local, instituciones locales, sí generan algunos detalles como los conflictos de intereses. Sí hablan de evidencias, pero son evidencias dadas desde la experiencia, ¿no? Entonces, sí puede generar como una gran cantidad de conflictos. Las de consenso, aunque son un poco más estructuradas, su generación llega a ser un tanto lento, pero también implica un costo muy alto. Aunque son más formales, también tienen muchos puntos de vista. Entonces, esto también genera algunos sesgos, sobre todo en la selección de las bases. A diferencia de las que tienen basadas en evidencia, aunque son lentas y algo costosas, su formulación son muy bien estructuradas, son más formales, tienen reproducibilidad, a diferencia de las otras que no lo tienen. Eh, Mantienen la parte de la evidencia y las decisiones son basadas en metodologías ya establecidas, ¿no? Entonces, también la parte de desarrollo es muy riguroso. Entonces, consideramos siempre la evidencia científica disponible, la parte de integración con el paciente, qué elementos vamos a tomar en cuenta, qué elementos tenemos que tomar en cuenta para mejorar la atención al paciente, cuáles las características del grupo de elaboración. Algo cierto aquí, México surreal, diría yo. ¿Tienen personas cercanas que se dediquen a la nutrición? ¿Nutriólogos? De casualidad. Bueno, uno que otro. No, Espero no lastimar tus susceptibilidades, pero nutrición se ha vuelto una de las carreras que hasta debajo de las piedras se encuentra un nutriólogo. ¿Cómo lo podemos ver en un aspecto más crítico? Las personas que se han dedicado
hacer normas oficiales mexicanas y guías de práctica clínica, la mayoría involucran una gran cantidad de nutriólogos, especialmente las normas oficiales mexicanas han sido descritas por nutriólogos. Ahí. Entonces, se supone que las normas oficiales mexicanas están basadas en personas que tienen el perfil de acuerdo a, ¿no? Entonces, por ejemplo, normas oficiales enfocadas de bioseguridad, pues deben de tener expertos que están en el área de bioseguridad. Normas oficiales para, bueno, que ahorita ya se les quitaron, ¿no? Las normas oficiales para establecimiento de los diagnósticos de diabetes y demás. Así, ok, el papel del nutriólogo en algunas enfermedades metabólicas es muy importante, pero no entra de impacto en todas y no es su base en todas las enfermedades. Estamos también en la parte de diversidad y eso es lo que no ha sucedido en ocasiones. Las normas oficiales se supone que cada 5 años deben de someterse a una revisión, pero bueno, por eso les decía, México surreal. Entonces, quienes se dediquen al desarrollo de las guías de práctica clínica también necesitan sobre todo el trabajo en equipo, ¿no? Debe de haber una colaboración, en ocasiones una capacitación colaborativa y sobre todo definir la técnica de consenso que van a establecer para desarrollar la guía de práctica clínica. Ahora, los atributos que le podemos dar a la guía de práctica clínica es que debe ser clara, específica, flexible, aplicable, válida y actualizada. ¿Sí? Todas estas características son las que deben de permanecer en una guía de práctica clínica. ¿Por qué la parte de flexibilidad? Porque una guía de práctica clínica nos permite establecer tratamientos con base en las características del paciente, no con base en datos duros propiamente. Nos da la información que nos permite establecer el mecanismo de acción. ¿Sí? Puede ser una guía que se aplique a una parte preventiva, a la parte diagnóstica o a la parte de tratamiento. Entonces, estas alternativas en los manejos es lo que permite que tenga esta flexibilidad, ¿no? La parte de validez, sobre todo, ¿no? Las recomendaciones que se generan a partir de una práctica clínica es a través de una revisión sistemática muy rigurosa. Entonces, esto permite que tenga una validez, que sirva, que sea útil para lo que es hecha, ¿no? Entonces, que nos permita establecer diagnósticos. El desarrollo de una guía de práctica clínica va desde la implementación, desde la construcción, la implementación, la evaluación y la actualización, ¿no? Ya que está una guía de práctica clínica, ahora pues hay que implementarla. Ya que se está implementando, hay que evaluar el impacto de su uso en los grupos poblacionales. Y ya que está evaluada, pues bueno, hay que seguir con los procesos de actualización. ¿Cuáles son los procesos que se han modificado? ¿Sí? Entonces, esto se los voy a pasar relativamente rápido. Hay que establecer un foco de la guía, cuáles son los aspectos que deben ser incluidos, el plan, establecer un plan de trabajo, quiénes van a pertenecer al grupo de desarrollo, cuál es la pregunta y los términos que van a permitir establecer una búsqueda de la información. Hay que identificar la evidencia, hacer las preguntas correctas y establecer una base de datos que nos permita hacer un análisis. ¿Cuáles son los criterios para seleccionar los criterios de inclusión y los criterios de exclusión de las distintas referencias que vamos a utilizar? Clasificar la evidencia, revisarla. Si existen guías de práctica clínica ya existentes, por ejemplo, las que se aplican en otros países, también son útiles porque nos permiten también ahorrar mucho tiempo. Eh, ya que se elaboran, pues cuáles son las recomendaciones y se mandan sobre todo a los expertos para que establezcan la evaluación, ¿no? Establezcan su aplicabilidad y sobre todo, pues bueno, ya al final los usuarios de la guía, que son prácticamente todo el personal. Se debe de establecer tiempos para revisar las guías de práctica clínica porque finalmente hay manifestaciones clínicas que se van a ir modificando con el paso del tiempo. Por ejemplo, sucedió con monkeypox.
La guía de práctica clínica establecía ciertas características de las lesiones y las localizaba principalmente en la zona del tronco, si mal no recuerdo. Resultó que la cepa que afectó en México se localizaba muchísimo más en la zona en la zona genital, más que en otra zona del tronco. Entonces también estas características, estos rasgos, quienes primero quienes las detectaron primero fue el personal de laboratorio. Entonces también esta parte de flexibilidad de las guías de práctica clínica permite establecer, bueno, el experto en esta área, en el que tiene más contacto con el paciente, está reportando esta modificación, ¿no? Entonces también por eso es importante establecer los procesos de validación externa. La elección del grupo pues debe ser multidisciplinario, tener representatividad, capacidad de identificación y evaluación integral de la evidencia. Entonces, los rasgos que finalmente no son tan variables, ¿no? En este tipo de elementos. Sobre todo, importante también establecer la visión de los pacientes. ¿Por qué? Porque hay manifestaciones clínicas que son propias de ciertos rasgos de los pacientes, entonces también es importante establecerlos. Hay pacientes que van a presentar esto, o cuántos pacientes de los que tienen la enfermedad presentan esta manifestación y cuántos. Y a partir de datos cualitativos, esto es importante, ¿no? Entonces, el número idóneo para el grupo de trabajo de una guía de prácticas clínicas de 10 a 12 personas, los expertos en cada una del área, incluyendo economistas, aquí también, ¿por qué? Porque ellos nos van a dar los datos de cuánto te va a costar aplicar esta guía de práctica clínica, cuánto es probable que se gaste. eh, y sí, esto tiene que ver con también la parte del erario público, ¿no? Entonces, por eso también es importante establecer este análisis. Si hay un conflicto de interés, es importante establecerlo, dejarlo claro y resolverlo. Sí, entonces, en el uso de las revisiones sistemáticas, se delimita el tema, se hacen las preguntas, se hace una búsqueda bibliográfica, hay que evaluar la evidencia y su nivel, hay que establecer las recomendaciones, hacer revisiones externas y las recomendaciones finales. Entonces, básicamente no es algo distinto a lo que hemos visto en la parte epidemiológica. Entonces, hacemos la pregunta de investigación, elegimos las referencias, la bibliografía que nos va a permitir sustentar nuestra pregunta de investigación, etc. Eh, las bases de datos disponibles, estas son algunas, hay más, ¿sí? Dependiendo de, también una realidad innegable es que dependiendo incluso del área de cada uno de nosotros, también hay bases bibliográficas que son más utilizadas. Por ejemplo, en área de investigación se ocupa PubMed, en área clínica sí se ocupa PubMed, pero no en una forma tan arraigada como en otras áreas, ¿no? Entonces, la clasificación del nivel de recomendación de la evidencia y la fuerza de recomendación, pues que prácticamente estos son elementos que ya hemos visto y abordado de formas diferentes, ¿no? El metaanálisis en primer lugar, luego tenemos los estudios clínicos aleatorizados, estudios clínicos sin aleatorización, estudios cuasi experimentales o estudios de corte, estudios descriptivos no experimentales y la evidencia obtenida a través de comités o reportes, ¿no? Entonces, aquí establecemos la pregunta, los componentes de la pregunta pico, y podemos hacer un análisis de las bases de datos, ¿no? ¿En qué se centran más? Trip Database, pues es más fuerte en el uso de guías de práctica clínica, ¿no? Cochrane tiene mayor fuerza en los tratamientos que hasta el momento se han reportado. Clinical Evidence también. Medline Embase está entre los tratamientos y los diagnósticos, también en la etiología y DARE en la parte de tratamientos, ¿no? Entonces, elegimos el motor de búsqueda, definimos los límites de las características, los rasgos, los criterios que vamos a considerar para la evidencia científica y establecemos la búsqueda, ¿no? Esto es un poco más de lo mismo, los niveles de evidencia, los grados de recomendación.
Las guías de práctica clínica y su clasificación de especialidades, condiciones de salud, categóricas para usuarios potenciales o población blanco. Estas son algunos ejemplos donde pueden encontrar algunas guías de práctica clínica también. Este es adicional, que son una manera de infografía, que son las guías de práctica clínica, cuál es su propósito, ofrecer información basada en la evidencia, fortalecer toma de decisiones, contribuir a la calidad de atención médica, la parte de priorización en los programas, la incidencia, prevalencia, establecer los grupos de trabajo, la estructuración. Este es de la guía este es de la Secretaría de Salud, ¿no? De cómo hacer una guía de práctica clínica. Y datos de páginas web que les pueden ser útiles. Creo que tengo que actualizar algunos. Algunas, antes cuando los coloqué eran gratuitos y ahora resulta que todo cobran. Entonces, la inflación llegó para quedarse. Y hemos